Hermanos, esta es la segunda parte de la entrevista con el pastor Wes Baker. Estamos hablando acerca del servicio de adoración como un modelo de renovación pactual. En la primera parte nos quedamos en el segundo punto del servicio de adoración, que es la confesión de pecados. Y desde aquí el pastor va a seguir hasta los distintos puntos. Adelante, pastor Wes. Ya, gracias, Pastor José. Bueno, la vez pasada estábamos conversando de la naturaleza pactual de la adoración cristiana y yo estaba argumentando que uno de los lugares en la Biblia más claras en donde podemos ver este patrón pactual está en la ceremonia del pacto que se realiza en el monte de Sinaí, después de que Dios saca a su pueblo de esclavitud en Egipto. Y el libro de Éxodo presenta esto como el matrimonio entre Dios y su pueblo. No hay tiempo ahorita para hablar de todos estos detalles, pero hay muchas imágenes e ideas nupciales, así se dice, Sí, nupciales, en todo el libro de Éxodo, que luego más adelante en la Biblia, bueno, se coge por los diferentes profetas, pero luego en el Nuevo Testamento se expresa como con esta idea del matrimonio entre Cristo y su iglesia. Y al final de toda la Biblia, en Apocalipsis, la figura del último gran o la última gran renovación del pacto en el día de juicio resulta en las bodas del Cordero. Pero para volver a esto de Éxodo, uh, el pasaje se encuentra en Éxodo 19 a 24. Ahí es donde ellos están en el monte de Sinaí, el pueblo rodeando el monte, al pie del monte. Solo Moisés puede subir hasta la cima del monte y los ancianos que en aquel momento están funcionando como sacerdotes e incluso los llama sacerdotes, aunque formalmente nadie es ordenado sacerdote todavía, pero los llama sacerdotes y ellos pueden subir hasta la mitad del monte. Entonces, en toda esta ceremonia, ofrecen sus sacrificios. El altar está al pie del monte o en en el límite o el borde entre el pie del monte y la mitad del monte. Todo esto corresponde también a la figura del santuario con sus tres recintos, el lugar santísimo, el lugar santo y el recinto exterior. Y es por eso que solo Moisés puede ir a la cima del monte, los sacerdotes pueden llegar hasta la mitad del monte y el pueblo queda al pie del monte. Pero ahí, a la mitad del monte, con Moisés, Nadab, Abiú, Aarón, los 70 ancianos, ellos participan en esta fiesta de boda. El pasaje en capítulo 24 habla de que ellos comieron y bebieron en la presencia de Dios. Ok, entonces con todo esto, desde el capítulo 19 hasta el capítulo 24, tenemos los diferentes pasos en que esta boda o este pacto está realizado. Hablamos la vez pasada sobre el llamado a la adoración, cuando Dios está convocando, citando a todo su pueblo para que lleguen al monte para participar en este evento. Pero como ellos, igual como nosotros, son pecadores, tienen corazones corruptos, ellos tienen que santificarse y prepararse
limpiarse, lavarse antes de entrar en la presencia de Dios. Y hablamos de todo eso la vez pasada. Pero estas dos cosas ocurren en el capítulo 19. Lo que ocurre en el capítulo 20, inmediatamente después, es que Dios comienza a hablar con su pueblo. Él habla en voz fuerte desde la cima del monte y él habla precisamente las 10 palabras o los 10 mandamientos. Luego, en lo que es el capítulo 21, 22 y 23, tenemos una explicación de estos 10 mandamientos y una aplicación de ellos a la vida diaria de Israel una vez que lleguen a la tierra prometida. Entonces, esto, yo diría, corresponde a lo que sería el sermón, las mismas palabras de Dios habladas desde el monte y luego la explicación o aplicación de estas palabras a la vida del pueblo. Entonces, en este sentido, dentro de nuestro culto, empezamos con el llamado a la adoración. El segundo paso sería la confesión de pecados y declaración de perdón, que es la santificación del adorador. Pero luego escuchamos la palabra de Dios, tenemos las lecturas bíblicas. Después de las lecturas, entonces tenemos la explicación de ellas, la explicación y aplicación de la palabra de Dios al pueblo en su vida diaria. Entonces, eso es el capítulo 20 para los 10 mandamientos y luego 21, 22 y 23 es el sermón que Dios les dio desde el monte. Es la explicación de esto. Pero después, en el capítulo 24, encontramos algunos otros puntos muy importantes. Uno es que el pueblo tiene que responder a esta palabra que han escuchado. Es decir, cuando Dios nos habla, esto demanda una respuesta de nosotros. No está bien que podamos escuchar la palabra de Dios y decir, ok, interesante. Voy a ver si, uh, si yo tenga uso de esto en el futuro. No es así. Cuando Dios nos habla, nosotros tenemos que responder y comprometernos de nuevo e insistir con Dios, diciendo a Dios que nos comprometemos a obedecer todo lo que Él nos dice. Nos comprometemos con Él. Y eso es donde vemos que Israel, al escuchar la palabra de Dios, Israel responde diciendo, todo lo que Jehová ha dicho, obedeceremos y haremos. Y eso es la figura de una confesión de lealtad. Nosotros, o podemos decir la iglesia cristiana, desde los primeros siglos, siempre ha tomado diferentes credos, como el credo apostólico, o más comúnmente el credo niceno-constantinopolitano, como una expresión resumida de la fe cristiana, y por medio de uno u otro de estos credos, estamos diciendo, o como decía Juan Calvino, cada vez que nosotros tomamos en nuestra boca, después de escuchar el sermón, tomamos en nuestra boca uno de estos credos, estamos diciendo a Dios y a todo el mundo nuestro deseo y nuestra determinación de vivir y morir en la fe cristiana. Es decir, estamos diciendo a Dios, estamos diciendo a todos los santos ángeles, estamos diciendo a todo el universo que nosotros queremos vivir y morir en la fe cristiana. Pero después de que Israel hace su confesión de fe o confesión de lealtad, después ellos ofrecen sacrificios, y son sacrificios de paz y holocaustos. Sacrificios de paz y holocaustos siempre
más adelante en la Biblia son los sacrificios que siempre tenían que acompañarse con música. En el tiempo de Moisés, él solamente instituyó dos trompetas de plata que tenían que tocar cada vez que ofrecieron estos sacrificios. Pero más adelante encontramos a David, y David reemplaza las dos trompetas de plata con toda la orquesta del templo y todos los salmos. Es decir, los salmos fueron escritos por David, principalmente por David, y la orquesta fue instituida particularmente, especialmente para acompañar estos sacrificios, el holocausto y sacrificio de paz. Yo diría, en mi opinión, y en esto yo estoy de acuerdo con Calvino y Butzer o Bucero y otros autores, que esto corresponde al momento cuando nosotros ofrecemos a nosotros mismos como sacrificio vivo a Dios. Ha habido muchos estudios del holocausto. El holocausto es el momento cuando todo el animal es quemado en el altar y asciende a Dios en humo. Y Dios entonces huele el olor agradable. Eso es la figura del adorador mismo que asciende a Dios. Él se sacrifica a sí mismo y eso es la figura de Romanos 12, de sacrificarnos como sacrificio vivo. Nos ofrecemos en el altar y siendo quemados totalmente, el humo asciende a Dios en el cielo. Entonces, dentro de la liturgia, esto consiste en lo que sería la confesión de fe, pero más que esto, también consiste en nuestra oración intercesora a favor del mundo. Intercedemos por el mundo, pero también ofrecemos los diezmos, las ofrendas, limosnas para beneficio de pobres y necesitados. Ofrecemos todo esto y luego, después de estos sacrificios, lo que vemos es que Israel se sentó en la presencia de Dios y dice el texto que comieron y bebieron en la presencia de Dios y quedaron un poco asombrados porque dice el texto que no les cayó nada mal. La idea es que ellos entraron en todo esto y tuvieron una íntima comunión con Dios. Entonces, en resumen, lo que tenemos en el capítulo 19 es el llamado a la adoración y lo que sería para nosotros confesión de pecados y declaración de perdón. Luego encontramos en el capítulo 20 lo que sería la lectura bíblica o las lecturas bíblicas y luego sería el sermón que explica esta lectura en el capítulo 21, 22 y 23. Y en 24, entonces, tenemos la confesión de fe en algún credo, algo así, y también los sacrificios espirituales que nosotros ofrecemos en diezmos y ofrendas, también todo el cantar de salmos, de alabanzas en la iglesia, y luego la cena o el banquete del pacto con que termina esto. Podemos decir también, y vemos esto tal vez en otros contextos, pero la idea de terminar con una bendición que también sirve para mandar la iglesia al mundo, para cumplir con su misión en el mundo. Pero eso es básicamente la forma de renovación del pacto y es la misma forma que vemos en la liturgia histórica de la iglesia desde los primeros siglos y es la forma recuperada por Martín Butzer, Juan Calvino, Juan Knox, los puritanos y otras personas. Y es la forma que
que nuestras iglesias presbiterianas, al menos algunas, usamos hasta el día de hoy. Bien, pastor. ¿Y cómo usted considera que es la renovación pactual en cuanto a la confesión de fe? La confesión de fe tiene que estar después de la explicación de la palabra, ¿verdad? Bueno, si seguimos este patrón, entonces eso sería la idea. Yo sé que algunas liturgias, especialmente más modernas, quieren colocar la confesión antes, pero yo diría que tiene más sentido y corresponde mejor al patrón bíblico si viene después como una respuesta del pueblo de Dios al sermón. Como dijo Calvino, en decir el credo apostólico o el credo niceno-constantinopolitano o en otro credo, estamos respondiendo a la palabra y diciendo a Dios y al mundo que nosotros deseamos vivir y morir en la fe cristiana. Entonces, en mi opinión, tiene más sentido y corresponde más al patrón bíblico si lo colocamos después del sermón. Y si hay dos servicios de adoración en el día domingo, entonces, para que ocurra una renovación pactual, tendría que haber también la comida pactual en ambos servicios, es decir, la cena del Señor, ¿o no? Es, sí, sí, creo que sí. Aunque yo he escuchado ah, 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 conozco algunas iglesias. Para mí es mejor ah, tener la renovación del pacto dos veces, mañana y tarde. Pero otra cosa, otra posibilidad es que en el Antiguo Testamento, además de toda la liturgia de renovación del pacto cada sábado, um, Israel tenía que ofrecer sus holocaustos mañana y tarde todos los días. Y había una liturgia diaria que correspondía al holocausto de la mañana y holocausto de la tarde. Y había cánticos con esto, había un poco de música de la orquesta. Y había una pequeña liturgia de mañana y tarde todos los días. Entonces, en algunas iglesias, ellos tienen su renovación del pacto formal del día del Señor los domingos en la mañana, pero lo que tienen en la tarde es como el holocausto de la tarde. Y yo no tendría ninguna objeción a esto. Es lo que Para mí, en el esquema católico romano le llaman una paraliturgia. algo así, creo, ya. Ujú. O sea, solamente la lectura de la palabra y la exposición. O también en la iglesia romana, ellos tienen lo que se llama la liturgia de las horas o ¿cómo se llama esto? Tienen otro nombre, ahora no recuerdo, pero Ujú. Que son lo siete que tiempos. sí, exacto. Entonces, con esto, ellos tienen cada día 7 tiempos de oración en el día, pero principalmente de mañana y tarde. Entonces, hay algunas iglesias romanas que practican esto, además de tener varias liturgias o varias misas en el día, ellos tendrían un tiempo de la oración de las horas o la liturgia de las horas
también de mañana y tarde. Hay diferentes maneras que podemos ver esto en iglesias anglicanas, luteranas o en la romana, pero creo que lo principal, todos estamos de acuerdo en el sentido de que la liturgia principal del Día del Señor es una renovación del pacto. Y tal vez puedo decir algo más que creo que es importante. Debemos reconocer una conexión entre el día domingo, lo llamamos el día del Señor. En Apocalipsis 1:10 dice, habla del día domingo y lo dice día del Señor. Pero en la Biblia, día del Señor también tiene otro sentido, es decir, el día futuro o el postrer día, el día final, cuando viene Jesucristo por última vez y cuando habrá el gran día de juicio, la gran renovación. Claro. Lo que Ah, decía Joel, ¿no? El día de Yahvé. Exacto, exacto. Entonces, en este sentido, cada día domingo es una miniatura del gran día del Señor. Mm. Hay que entender y captar esta conexión entre Es un el día del anticipo. Señor pequeño y el grande. Pero en el mismo sentido, tenemos el servicio del Señor. Ujú. En el día del Señor celebramos el servicio del Señor, el servicio del pacto, pero eso es una anticipación, igual como el día es una anticipación del gran día del Señor, el servicio del Señor es una anticipación del gran servicio del Señor o la renovación del pacto. Y dentro del servicio es la cena del Señor, que es también un anticipo de lo que es las bodas del Cordero. Entonces, yo creo que esta idea pactual y escatológico este doble sentido pactual y escatológico es esencial en toda la adoración cristiana. Y cuando captamos esto, cuando entendemos esto, hace hermosa la liturgia dominical de la iglesia cristiana. A su consideración, pastor, ¿cuáles son los principales defectos que hay en las liturgias actualmente de las iglesias presbiterianas y reformadas? Bueno, en todo el mundo, al menos las partes que yo conozco, no tenemos mucha claridad en estos puntos ahora. Lo que antes era algo unánime en todas las iglesias reformadas, ahora no hay mucha unanimidad en esto. Las iglesias reformadas muchas veces han adoptado las ideas de las iglesias evangélicas en común, han perdido este concepto de la renovación del pacto y el único modelo que les queda o el único patrón que pueden imaginar es el patrón de un concierto. Entonces, ellos tienen su banda y música, pero no estructurado según el desarrollo del pacto, sino es como cualquier concierto, pero metemos dentro Una de este charla. concierto una pequeña charla que Ujú. en algunos casos puede ser algo muy didáctico, pedagógico, o en otros puede ser algo muy devocional y muy sentimental, o en otros casos puede ser algo muy evangelístico. Pero el patrón general en sí es ese patrón del concierto. Ahora, um, yo creo que probablemente la, si podemos identificar la culpa de este desarrollo, sería que
sería esta lucha que siempre ha habido desde que hubo esta lucha entre Zúrich y Ginebra y Estrasburgo. Ginebra y Estrasburgo, es decir, Calvino y Bucero, estaban juntos en esto en contra de Zúrich, pero Zúrich tuvo influencia en ciertas partes de la iglesia romana, la iglesia reformada, um, especialmente entre las autoridades. Entonces siempre había esta línea, yo diría una línea media sectaria o separatista. Y vemos esto, por ejemplo, en Inglaterra y en el Reino Unido, lo que más adelante es el Reino Unido, um, en el tiempo de su guerra civil, hubo muchos sectarios en el ejército de Oliver Cromwell, y Cromwell, los pactantes insistieron en lo que ellos llamaron la disciplina de Ginebra, que consistía en su liturgia, en su orden eclesiástico, su forma de gobierno y todo esto. Entonces, todos los pactantes, como una parte de esta guerra civil, ellos estaban muy a favor de la disciplina, entre comillas, disciplina de Ginebra. Pero Oliver Cromwell era más separatista y él básicamente abrió las puertas para todo tipo de sectario entrar en el ejército, los dejaba predicar todo tipo de tontería. Muchas sectas tuvieron su origen ahí, pero estos también afectaron el desarrollo futuro de las iglesias reformadas. Y creo que Y algo de creo que esto está. también ese fue el punto por el cual en Inglaterra nunca se pudo consolidar los estándares de Westminster. Exacto, Es interesante que el Parlamento de Inglaterra fue el que convocó y financió para producir los estándares, pero los estándares nunca fueron oficializados en Inglaterra, más sí en Escocia. Y eso fue exacto, por culpa de Oliver Cromwell. exacto. Muy de acuerdo. Y estamos ¿Y usted pagando. cree también de que eso, si se hubieran oficializado los estándares, quizás se hubiera evitado la reinstalación del anglicanismo y probablemente Inglaterra sería el presbiterianismo la religión oficial como es en Escocia? Ya, bueno, había mucha tracción, mucho momentum en Inglaterra al inicio para realizar una plena reforma. Y eso fue algo que vino desde mucho antes, porque Martín Bucero, por ejemplo, y Pedro Mártir, los dos vinieron del continente, de las iglesias reformadas del continente. Uno fue nombrado profesor de teología en Cambridge, otro profesor de teología en Oxford, y ellos estaban uh, dando sus consejos al rey de Inglaterra en aquel momento, el rey Eduardo, para la reforma de todo su reino en cuanto a la iglesia, su liturgia. Martín Bucero, por ejemplo, tiene un libro, lo tengo en mi biblioteca, un libro que es un comentario en el libro de oración común de cómo mejorarlo según las líneas de Ginebra. Entonces, y también él escribió un libro que se llama De Regno Christi en latín, que hablaba no solamente de reformas litúrgicas, sino de reformas políticas, reformas de todas las cosas en Inglaterra para que todo esté bajo el señorío de Cristo. Entonces, desde mucho antes de la guerra civil bajo Cromwell y los pactantes,
había este momentum para reformar toda la iglesia anglicana y toda la tierra de Inglaterra. Y este momentum llegó aún creciendo, llegó a un clímax en Cromwell. Y yo creo que fue precisamente Cromwell que destruyó todo. Yo creo que si hubiéramos logrado una reforma totalmente reformada, si Cromwell mismo hubiera sido más reformado y no tan sectario. Y para finalizar, pastor, eso también tiene que ver mucho con el principio de establecimiento, me parece, que era el que los pactantes sostenían y que justamente los sectarios y los independentistas rechazaban. Sí, sí. Ya, incluso hubo un grupo más o menos reformado, pero no tenían la eclesiología reformada, los independientes, y por lo tanto siempre tenían esa tendencia, no tenía la estructura eclesiástica para poder ni concebir una clara relación entre la iglesia y el estado civil. Y en este sentido, todo el movimiento de los independientes siempre iba hacia el Desestablecimiento. esto. Um, y gracias a Dios, esto no entró mucho en Escocia, Ujú. pero sí impactó grandemente a Inglaterra. Y luego en Uh, Norteamérica. sí, sí, luego en Norteamérica. El cáncer se metastazó en los Estados Unidos. Y bueno, esa es la razón por la cual, y casi inmediatamente, la Iglesia Presbiteriana, cuando se forma en los Estados Unidos, hace la enmienda del artículo 23. Sí, sí, exacto. Porque no quería aceptar la idea de que el gobierno civil podría reconocer el señorío de Cristo. Bueno, hasta el día de hoy hay muchos supuestamente reformados que consideran esto como algo muy extraño y no lo entienden. Pero para mí, eso es parte esencial, desde el principio ha sido parte esencial de todo el movimiento reformado. Y es por eso también que todos los reyes de Europa tenían mucho miedo de los calvinistas o los reformados porque siempre los vieron ah, ¿qué sería la palabra? Un poco una influencia ah, subversiva. Subversiva. Siempre vieron a los reformados como subversivos, pero no eran necesariamente subversivos. Es que insistieron en la corona de Cristo, en la soberanía de Cristo, que sea reconocido en todo nivel de la sociedad. Y los reyes que no querían tener a Cristo encima de ellos querían estar encima y estaban bien con Cristo si Cristo sería un buen caballero y ponerse bajo ellos. Pero los reformados insistieron que no, el rey siempre está bajo Cristo y su reino. Pero ahora, desde el tiempo de la Ilustración, al menos, bueno, un poco antes de esto, pero especialmente desde la Ilustración, las iglesias reformadas casi ni pueden concebir Una iglesia un, oficial, una iglesia estatal. sí, y un sistema en que Cristo es supremo. Ujú. Um,
lo cual yo no puedo entender esta mentalidad. Bien, pastor, ha sido realmente un agrado tenerlo en dos ocasiones y creo que hay muchos temas por conversar, así que quizás en un futuro armemos otra conversación Con y mucho Dios gusto. bendiga su ministerio aquí en Trujillo, Perú. Bueno, realmente yo lo conozco desde el 2006 y he aprendido mucho de usted, tanto en el seminario como en la iglesia, y creo que necesitamos más personas aquí en Latinoamérica que realmente tengan una clara identidad reformada, ¿no? Amén, amén. Y bueno, esperemos que se levanten más varones dispuestos a enseñar lo que las iglesias reformadas siempre han creído. Y yo creo que estamos viendo esto. Yo creo que el Señor está levantando toda una nueva generación y estamos viendo nuevos candidatos al ministerio, pero no solo candidatos al ministerio, estamos viendo liderazgo en diferentes niveles en las iglesias y yo estoy muy feliz y contento en ver esto. Y yo creo que el Señor está haciendo grandes cosas ahora. Y también yo quiero agradecerte a ti por todo lo que tú estás haciendo con estos videos. Es de gran valor. Yo creo que muchas personas estamos aprendiendo mucho de estos videos y son grandes testimonios de la verdad bíblica y reformada. Y yo quiero felicitarte y pedir que sigas adelante y cuenta conmigo en cualquier manera que yo puedo ayudar. Siempre estoy dispuesto también. Muchas gracias, Pastor West. Y solamente para decirles a aquellos que están viendo este video que pueden suscribirse, aquellos que aún no están suscritos al canal, pueden activar la campana de notificaciones para que sepan cuándo se estrena un nuevo video. Y si les ha gustado el video, denle like y compártanlo con otras personas para que puedan también a su vez conocer de estos interesantes temas de la fe reformada y también de otras iglesias. Dios les bendiga, amados hermanos, y hasta un próximo video. Amén.